El vídeo anterior nos ha permitido incorporar a nuestro idioma, a nuestro román paladino, una serie de palabras que nos pueden permitir entender el enunciado del primer principio de la termodinámica, que no es ninguna cosa difícil de explicar ni de entender, porque realmente, si se fijan por el título que le hemos puesto, lo que planteamos en este principio es que la energía se conserva. Lo que ocurre es que hasta ahora la forma de expresar ese principio de conservación de la energía lo era en una forma restringida, y ahora lo vamos a hacer en una forma general. El sistema que tenemos a la vista puede intercambiar energía a través de dos mecanismos distintos. Lo puede hacer porque está provisto de un émbolo, tiene una conexión mecánica con el exterior, y lo puede hacer porque sus paredes le permiten transferir energía bajo la forma de calor. Supongamos una situación, como decimos ahí, muy especial. En esa situación muy especial, el sistema realiza trabajo expandiéndose contra el exterior. Por lo tanto, al trabajo le llamaremos con signo negativo, menos W. Y por otra parte, supongamos que recibe una cantidad de energía bajo la forma de calor. El mecanismo ahora es el transferirse energía como consecuencia de una diferencia de temperatura, y entonces si recibe calor le tendremos que poner el signo positivo. El sistema se quedará como estaba si la cantidad de calor y la cantidad de trabajo que ha intercambiado decimos que es la misma. O sea que el sistema no cambia en nada porque ha intercambiado calor y trabajo en la misma cantidad. Pero esta situación tan especial se altera si lo que ocurre es que las cantidades de calor intercambiados y las cantidades de energía son distintas. Por ejemplo, ha cambiado o ha intercambiado calor y trabajo en una cantidad distinta, y entonces tenemos que inventarnos que algo ha cambiado en el sistema. Nos tenemos que inventar un nuevo palabra que hasta ahora no habíamos utilizado nunca y que vamos a llamar en lo sucesivo energía interna, que es la energía que tienen las moléculas o los iones de un sistema en virtud del movimiento y posiciones relativas de sus moléculas o iones que lo forman. Movimiento y posición relativa de las moléculas que lo forman. Y esta energía, que llamamos interna, es distinta de la que tendríamos que llamar externa, que es la que tiene el conjunto de dicho sistema, de dicho conjunto de moléculas, por su posición y movimiento respecto de tierra. O sea que si la cantidad de calor y la cantidad de trabajo no son iguales, algo ha cambiado en el sistema, y entonces decimos que ha cambiado una propiedad del sistema que llamamos energía interna del sistema, y que escribimos, por lo tanto, diciendo que como la energía se conserva y las dos formas de transferencia de energía son el calor y el trabajo, que lo que ha cambiado la energía interna del sistema es la cantidad de calor sumada con la cantidad de trabajo, claro, teniendo en cuenta los signos que les corresponden. Está claro que si la cantidad de calor y el trabajo eran iguales, como antes hemos dicho, la variación de energía interna es cero. La ecuación incremento de energía interna igual a calor más trabajo, igual a la suma algebraica, con los signos que le corresponden, claro, del calor y el trabajo, conduce a que no hay cambio en el valor de la energía interna si el calor y el trabajo eran iguales. Pero
es evidente que habrá aumento de energía interna si el cómputo de calor y trabajo es mayor la cantidad de calor que la cantidad de trabajo. O bien hay disminución en el valor de la energía interna si el calor es menor que el trabajo. Este es el primer principio de la termodinámica. Este es el principio de conservación de la energía escrito en su forma más general. Un cambio de la energía interna es igual a la suma algebraica del calor y del trabajo. Es decir, que admitimos la posibilidad de escribir un principio de conservación de la energía en donde los cambios que han ocurrido en el sistema tengan lugar como consecuencia de que el sistema intercambia a través de procedimientos o mecanismos distintos energía. Uno que exige una conexión mecánica con el exterior, como es el trabajo, y otro que recibe o pierde calor como consecuencia de una diferencia de temperatura. Pero es necesario decir alguna cosa más de cierto interés para conocer mejor esas variaciones de energía interna y algunas de las propiedades que tiene la energía interna. Para lo cual nos valdremos de un símil en donde al sistema, que es en este caso un líquido encerrado dentro de este recipiente, vamos a comunicar trabajo a base de mover esta manivela e incrementar su temperatura desde T minúscula hasta T mayúscula. O sea que incrementaremos la temperatura del sistema a base de aportar trabajo, pero partiendo de una temperatura T, alcanzar una temperatura T mayúscula. No es menos cierto que podemos también suministrarle calor en lugar de entregarle trabajo. O sea que lo que podemos hacer es, como materializamos aquí, colocarlo debajo de una llama, entregarle calor y pasarlo desde la temperatura T hasta la temperatura T mayúscula. Siempre que se encuentre que la cantidad de energía que se aporta es la misma, nos encontramos pues que experimentalmente se encuentra que sea cual sea el camino para pasar del estado inicial al estado final, recuerden, el estado inicial era temperatura T y el estado final T, siempre necesitamos aportar la misma cantidad de energía, tanto que sea bajo la forma o el mecanismo de trabajo como que sea bajo la forma de calor. El balance de calor más trabajo es el mismo. Es decir, la variación del estado inicial al estado final no depende del mecanismo que hayamos empleado, solo depende del estado inicial y del estado final. Esto, recuerden, es lo mismo que le ocurría a los sistemas en los que la energía potencial tenía un valor a una altura y tenía otro valor a otra altura. Por eso decíamos que la energía potencial no dependía del camino que la variación de la energía potencial no dependía del camino que hubiésemos elegido para pasar desde un estado hasta otro estado. O sea que estamos diciendo que al igual que ocurre con los cambios de energía potencial, ocurre con los cambios de energía interna. Solo depende de que pasamos de un estado inicial a otro estado final, de un estado a una temperatura a otro estado de temperatura. O sea que la energía interna se caracteriza porque no depende del camino seguido para producir esa variación. La energía interna solo depende de los estados inicial y final. La energía interna se dice habitualmente que es una función del estado del sistema. Solo depende de la temperatura inicial y final en este caso.
acabamos de enunciar el primer principio de la termodinámica. Y hemos dicho que tanto que suministremos al sistema energía bajo la forma de trabajo como bajo la forma de calor y partamos de una temperatura T y alcancemos una temperatura T mayúscula, lo hagamos, insisto, entregándole trabajo, entregándole calor o combinando las dos posibilidades, entregando trabajo y calor, pues siempre se encuentra que la cantidad total de energía es la misma. Decíamos entonces que se ha encontrado que sea cual sea el camino, si el estado inicial es uno y el estado final es otro, la cantidad de energía suministrada es la misma. Es decir, que no depende la energía interna del camino que se haya seguido. Y esto es tan importante como el enunciado del primer principio en sí. O sea que es el principio de conservación de la energía el que estamos planteando, y además añadimos, y es función del estado del sistema. Eso quiere decir que solo depende de, en este caso, la temperatura inicial del sistema y la temperatura final del sistema. Por lo dicho, es por lo que en esta página de nuestro documento insistimos en que la energía se conserva, sí, pero es que además la energía es función exclusiva del estado del sistema. Decíamos que nuestro sistema podía realizar trabajo o recibir trabajo contra el exterior porque está dibujado mediante un émbolo y tiene, por lo tanto, una conexión mecánica con el exterior. Ese modo de realizar trabajo nos permite que, de acuerdo con nuestros conocimientos, escribamos que el trabajo, si la fuerza fuese variable, es la integral de F por diferencial de R. Aclaramos que es la fuerza exterior, porque es la fuerza que empuja el émbolo, que puede ser escrita bajo esta otra expresión en función de la presión, que es lo que normalmente conocemos del exterior, no la fuerza. Ya ven que se trata de hacer una sencilla transformación matemática, pero olvidándonos de que se trata de este juego matemático, debemos de saber que el cálculo del trabajo es función de la presión exterior. Decimos que para calcular el trabajo lo podemos escribir bajo la forma de la integral entre P y diferencial de V, después de haber hecho ese cambio de variables. Fíjense, recuerden el significado físico que tenía el trabajo. Si queremos ir desde A hasta B y lo hacemos a través de una situación en la que la presión permanece constante y luego cambia el volumen, el trabajo era, recuerden, el área encerrada entre las dos coordenadas, el área sombreada. El trabajo realizado a lo largo de un camino era este, o será este. Si el trabajo lo hacemos primero, como lo hemos hecho, pero luego lo hacemos yendo de A a B a lo largo de este otro camino, es decir, mantenemos constante el volumen y lo que hace el gas es varía su presión y luego mantiene constante la presión y disminuye su volumen, otro camino distinto, recuerden, uno y otro, el área representante, el área sombreada, el área abarcada en esas dos coordenadas a lo largo de ese camino, es distinto. Fíjense, un caso y otro caso. ¿Qué queremos hacer visible en este gráfico? Pues que en un caso se realiza un trabajo y en otro caso se realiza trabajo distinto.
Si las áreas son distintas es porque los trabajos realizados son distintos. Es decir, el trabajo depende del camino. El trabajo realizado por el sistema depende de cuál ha sido el proceso que se ha seguido, y no es como ocurría antes. No es función de Estado, porque nos podemos inventar otro camino cualquiera, como ven, y el trabajo es diferente. O sea que según se siga un camino u otro para la realización del trabajo, el trabajo es diferente, lo cual quiere decir que el trabajo no es función de Estado. O sea que hemos estado escribiendo una expresión en donde el primer miembro era una propiedad que era función de Estado, la energía interna, y ahora estamos diciendo que una propiedad del trabajo es que no es función de Estado del sistema, pero la energía interna sí lo era. ¿Qué ocurre con el calor? Pues miren, cuando se suministra calor a un sólido, tanto que lo hagamos por un camino o por otro camino, es decir que si se suministra calor a un sólido manteniendo constante el volumen o manteniendo constante la presión, cosa que hasta ahora no habíamos considerado, ocurre lo mismo que nos ha ocurrido. Fíjense, aquí se está incrementando la temperatura de un sistema para alcanzar otra temperatura. A lo largo de dos caminos distintos se va a hacer evolucionar el sistema manteniendo constante la presión o manteniendo constante el volumen. Este sería el proceso de entrega de calor a presión constante, y este sería el proceso de calor a volumen constante. Según se haga de una manera o de otra, tendríamos que haber entonces definido dos calores específicos, pero hasta ahora no lo hemos hecho. Las cantidades de calor suministradas también hubieran sido distintas, es decir que también el calor depende del camino. O sea que, como colofón de lo que hemos venido diciendo acerca del primer principio, debemos de saber que la relación termodinámica que habíamos escrito respecto de la igualdad entre la energía interna, el calor y el trabajo intercambiados, vincula, relaciona la energía interna con el trabajo y con el calor, y por lo que hemos querido aclarar en estos últimos minutos, la energía interna era función de Estado, pero la vinculación que tiene con las otras dos cantidades, trabajo y calor, no son función de Estado del sistema. Esto es un aspecto importante, un tanto abstruso para entender, pero que debe de quedar, aunque sea así, de forma muy resumida, en la cabeza del alumno. Pero no queremos terminar este documento sin añadir algo más que pueden permitirnos justificar gran parte de las cuestiones tratadas hasta aquí. Miren, el calor absorbido o desprendido por un sistema, si tiene lugar a volumen constante, me proporciona una medida del cambio experimentado en la energía interna. Cuando yo lo mido, cuando mido los intercambios de calor del sistema a volumen constante, consigo evaluar esta extraña propiedad termodinámica que hemos estado llamando energía interna del sistema. Pero si eso se hace a presión constante, que es como se hacen habitualmente las transformaciones químicas en el laboratorio, porque se hacen en un recipiente abierto, la medida de la cantidad de calor suministrada al sistema a presión constante me proporciona una medida del cambio experimentado en la entalpía. Recuerden, las funciones de estado de energía interna y entalpía, que tenían muy poco sentido hasta ahora, están vinculadas, están relacionadas, están identificadas, fíjense, con las cantidades de calor Q sub V y Q sub P, con las cantidades de calor que recibe un
pierde el sistema en condiciones de presión constante y de volumen constante. A su vez, recuerden que como la entalpía y la energía interna estaban relacionadas así, porque esto era la definición de entalpía, pues podemos escribir en el caso de las reacciones en las que intervienen gases que la entalpía y la energía interna están relacionadas de esta manera, en donde incremento de N es el incremento de moles de productos respecto de los reactantes en una transformación química. Terminamos entonces con que después de haber intentado entender estos conceptos un tanto complicados, porque la primera vez que nos los explican es un tanto enredoso, como son la energía interna y la entalpía, las podemos relacionar con Q sub y con Q sub P. Nada más y muchas gracias.